Bueno, el proyecto Sublime surgió después de haber hecho un corto a mí me hizo recorrer un montón de lugares y tuvimos un montón de alegrías con ese corto, y un poco siguiendo con el espíritu de esa propuesta, Juanpa me dio el apoyo para contar esta historia que tiene algunos puntos en común, tiene un poco más de densidad, un poco más de extensión, y así surgió Sublime. Un orgullo tremendo. Fue una cosa que fue muy loca porque nosotros ya teníamos más o menos armado el elenco para hacer la película y vino la pandemia. Tuvimos que suspender la preproducción, y cuando retomamos post pandemia, o en el medio de la pandemia, retomamos de vuelta el proyecto, ya los chicos que iban a ser los protagonistas ya eran demasiado grandes para los papeles. Entonces tuvimos que volver a hacer casting. Mariano ya lo conocía a Martín porque habían trabajado juntos en un corto. Martín ya había trabajado en Escondidos en el Museo, una serie para Pacapá, que había hecho publicidad, había hecho otros cortos y demás. Ya se conocían. Entonces en un momento yo le digo, che, ¿por qué no haces el corto? ¿Por qué no haces el corto? ¿Por qué no haces el casting? Y se fijan, bueno, vamos, puede ser. Y hizo el casting, Mariana Laura Berth lo vio, dijo, che, es espectacular. Empezaron a avanzar hasta que dijeron, che, bueno, es Martín. Y ahí, bueno, hablamos con Martín para ver porque él juega al fútbol, juega al fútbol. Entonces yo le dije, mirá, si querés hacer la película tenés que dejar de jugar a la pelota, por lo menos hasta que terminemos la película, porque yo no me puedo arriesgar a que te rompas la pierna faltando una semana de empezar a filmar. Y esa fue como una decisión clave, hasta que dijo, sí, quiero hacer la película, y bueno, y por suerte tomó esa decisión y es el protagonista de Sublime, y para mí es un actorazo, más allá de que sea mi hijo, ¿no? Obviamente. Yo creo que en el guión la propuesta de por dónde iba a ir la historia ya estaba muy consolidada, porque había mucho trabajo puesto ahí, pero una vez que ese guión se llevó a los cuerpos y a las voces y a los rostros de los chicos, se enriqueció, pero siempre fueron materia muy predispuesta y muy generosa para que yo pudiera contar esta historia y contarla juntos. Así que la verdad que no hubo nunca ninguna sensación de que estábamos en una zona incómoda. Para mí siempre fue un placer y siempre hubo propuestas y risas, y de hecho las escenas que para mí supuestamente podrían haber sido más incómodas de hacer, poniéndome en su lugar, para ellos fueron totalmente graciosas, y hay un montón de bloopers y momentos muy divertidos detrás de eso. La música de la película es una clave fundamental, porque mucho de lo que pasa en la historia sucede un poco en el espacio musical que genera la película, y Emilio Servini, que es el músico, es un gran músico en todos los sentidos, nos aportó las canciones originales para que toquen los chicos, un poco compuestas a la medida de cómo sería una banda de este tipo, y después también la música incidental que está para dar algunas pinceladas en algunos momentos.